Evangelio de hoy, miércoles. Primera semana de Pascua. Lucas, capítulo 24. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No será necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando en todas las Escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo un ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando en la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos muestra una imagen distinta de la que veníamos viendo estos días. Vemos una imagen de tristeza, de desilusión, de derrota. Así están tus discípulos, Jesús, que se vuelven a sus quehaceres y se van a una aldea llamada Emaús. Ellos esperaban a un Mesías que los redimiera, que los liberara de la opresión romana, pero al no ocurrir esto como ellos esperaban, decidieron irse, porque ya no había más que hacer. Solo era su nombre, un profeta poderoso en palabras y obras delante de Dios y ante todo el pueblo. Era sabio y poderoso, pero para sus cabezas eras solo un hombre. ¿No se dieron cuenta aún que eres
el Hijo de Dios, y que estás vivo, que has resucitado, y que has vencido a la muerte, y que la opresión romana era el menor de los problemas. Era domingo, y no habían regresado a Emaús el día anterior, porque era sábado, y había que hacer un descanso obligatorio, si no se habrían vuelto el mismo sábado. Volvían a todo lo que tenían, antes de ser deslumbrados por tus palabras y tus milagros, que sin más decidieron dejar. Es tan grande la decepción y la amargura que tienen, que no creen ni siquiera en el relato de las mujeres, que unos días antes estaban junto a ellos. Tampoco creen en lo que le dijeron Juan y Pedro, que habían ido al sepulcro y creyeron en la resurrección. Vemos en su respuesta la negatividad inserta en sus corazones. Juan y Pedro vieron el sepulcro vacío y creyeron, pero los discípulos de Emaús, ante el mismo cuadro, dicen, pero a él no lo vieron. Jesús, qué grande es tu amor por nosotros. Nos estás dando una tremenda enseñanza de lo maravilloso que es estar contigo. Vemos a unos apóstoles abatidos, cabizbajos y meditabundos, caminando sin esperanza, creyendo que ya nada tiene sentido. Pero ahí apareces tú, Jesús, como haciéndote el encontradizo, acompañándome. Cuando todo parece perdido, cuando ya nada tiene sentido, cuando no se ve la salida, cuando ya nada tiene remedio, allí estás tú. Esto es una gran oración para aquellos que buscan una salida tratando de quitarse la vida. Jesús está entre el precipicio y el río. Iban aquellos dos discípulos hacia Emaús. Su paso era normal, como el de tantos otros que transitaban por aquel paraje, y allí, con naturalidad, se les aparece Jesús y anda con ellos. Jesús en el camino. Señor, qué grande eres siempre. Pero no me conmueves cuando te allanas a seguirnos, a buscarnos en nuestro ajetreo diario. Señor, concédenos la ingenuidad de espíritu, la mirada limpia, la cabeza clara, que permiten entenderte cuando vienes sin ningún signo exterior de tu gloria. Jesús, cuando voy a la mía y me olvido de vos y me alejo de tu iglesia y no le hago caso a tus ministros, te haces el encontradizo y apareces de las maneras más inverosímiles, en un comercial de televisión, en una imagen, en un amigo, en el Evangelio, en una frase o un hecho que me hace pensar, en una conversación que no le encuentro motivos aparentes. Jamás daremos gracias suficiente por este don, en virtud del cual Cristo se ha convertido en nuestro compañero de camino. En medio de las sombras que a veces parecen condensarse sobre la humanidad, sobre la convivencia social, sobre la civilización misma del hombre, también nosotros pedimos, impelidos por el Espíritu de Dios, quédate con nosotros, Señor, porque atardece. Juan Pablo II hace referencia a la frase de Lucas, quédate con nosotros, quédate conmigo. El Evangelio de Lucas continúa con la explicación de Jesús a sus discípulos, comenzando por Moisés. ¿No es verdad que cuando me acompañas en mi camino, cuando te acercas a mí y me hablas, cuando me doy cuenta de que me quieres sin medida, arde mi corazón
¿Y tengo la necesidad de contar a otros esta dicha? Claro que sí, mi Señor. Pero a veces es necesario que me sacudas de mi modorra espiritual y me digas, hombre duro de corazón y de entendimiento, ¿cómo no te das cuenta que voy contigo? Deja ya de hacer la tuya y reconóceme. Date cuenta que no eres tú quien me dice, quédate conmigo, sino que soy yo mismo quien te lo está diciendo. Por eso te acompaño, aunque no me reconozcas. Búscame durante el día, en el trabajo, con los amigos, en el almuerzo, en el sagrario. No te alejes de mí, que siempre estoy a tu lado. ¿Cómo no vas a querer volverte a tus cosas? ¿Cómo vas a contarle algo a los demás si tú mismo ni me reconoces? Hazlo tú primero. Jesús, es verdad. Perdóname. Si a veces no te reconozco, es porque estoy esperando que aparezcas cortando el cielo y batiendo los brazos. Pensando en tonterías se me pone la mirada turbia y el corazón embotado. Hombre duro de entendimiento. Jesús, dame esa maravillosa ingenuidad de espíritu, la mirada limpia, la cabeza clara, para poder reconocerte en las pequeñas cosas de todos los días, en un amigo, en un escrito, en un video. María, ayúdanos a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, y que el Señor nos transforme en un instrumento de su paz. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga brillar su rostro y tenga misericordia de ti. Que el Señor vuelva su mirada cariñosa y te dé la paz. Paz y bien.